Testigos del amor de Dios. Dispuestos a escuchar y encarnar la palabra del Señor, perseverantes y anclados en las promesas del cielo, convencidos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y todo lo demás son callejones sin salida. Testigos, el sí de valientes a Dios, ayer, hoy y siempre. Buenos días para todos, un caluroso y fraternal saludo en el Señor. Bienvenidos a este espacio de Amén Comunicaciones, testigos del amor de Dios, un momento que nos regala el Señor para que nos deleitemos en sus maravillas, para que conozcamos su obrar y para que nos dejemos sorprender por todo lo que Él hace, está haciendo y seguirá haciendo en la vida de cada uno de nosotros. En esta mañana quiero presentarles a nuestro invitado. Él es Esteban, él es esposo, él es papá, es hijo y ya él nos va a complementar un poquito acerca de la presentación. Buenos días, Esteban, ¿cómo estás? Hola, Joana, súper bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Súper bien, también gracias infinitas a Dios. Qué rico que nos estés acompañando. Gracias por aceptar la invitación y por prestarle la voz al Señor, porque estamos convencidos de que es Él el que va a hablar a través de ti. Seguramente no, yo súper contento, te soy sincero, un poco nervioso, pero más nervioso como por lo que no depende de uno. Yo creo que es importante siempre darle el sí al Señor y bueno, a tu invitación siempre sí. Muchísimas gracias. Gracias. Y esto de estar a veces al frente de una cámara, uno dice, ay, Dios mío, se le genera a uno como las cosquillitas en el estómago, Total, pero con la certeza completa de que es el Señor quien hace la obra y de que es Él el que va a poner cada una de las palabras que necesitamos decir, que necesitas así, decir en esta mañana. así es. Bueno, Esteban, cuéntanos un poquito acerca de ti. Listo, no, tú me diste, pues la presentación que diste es la que más me representa. Soy eso, soy un esposo que ama a su esposa con todas las fuerzas de su corazón. Soy papá de un hermoso niño de 11 años, perdón, y soy hijo. Digamos que la familia para mí siempre ha sido un pilar fundamental, esa familia de sangre inicial, un pilar fundamental en mi vida, entonces esa es la mejor representación. ¿Qué más soy en la vida? Soy, profesionalmente soy administrador de empresas, trabajo en una empresa de tecnología, con diferentes roles que me han ayudado pues como a aprender varias cositas. Soy un servidor de Dios. Yo creo que en este momento de mi vida creo que es lo que me mueve más. eh, y nada, y también soy un estudiante de kinder de Dios, aprendiendo desde el principio, después de todo este camino de fe que ha sido un poquito gracioso y también Ujú. complicado, con muchas preguntas, pero llegué al momento en que quiero ser un estudiante de kinder y y he empezado a gatear, caminar y aprender mucho de él, basado pues como en la experiencia que he tenido de fe. Ujú. Yo sé que uno a veces cuando está estudiando, como dices, va progresando, Sí, kinder, preescolar, primaria, pero yo pienso que en el Señor siempre nos deberíamos de quedar en ese kinder, pero más en el lado de la capacidad de sorprendernos. Los niños sí, siempre están sorprendidos por todo y a veces cuando uno empieza a adquirir experiencia en los caminos del Señor, uno va perdiendo esa capacidad, como lo llama el Papa Francisco, de estupor, pues de total. sorprendernos, la capacidad de verlo en todo y con todo. Entonces, bueno, me alegra mucho que el Señor te conceda ese espíritu de niño para conocerlo y Sí, aprender de yo él. vivo Bueno, sorprendido totalmente y a cada rato. así es. Bueno, bendito sea Dios. Bueno, Esteban, compártenos entonces un poquito cómo es tu experiencia de fe, o sea, yo conozco ya un poquito porque hablamos detrás de cámaras y Sí. de todo lo que se ha valido el Señor, pero entonces empecemos por donde quieras iniciar. Listo, no, súper claro yo. A ver, literalmente yo creo que mi camino de fe se resume en que Dios se vale de todas las herramientas posibles, habidas y por haber, para reconquistarte, ¿cierto? Realmente eh, eh, conozco el amor de Dios porque Él se ha encargado de reconquistarme a través de diferentes maneras. Me voy a los inicios, pues yo soy el segundo hijo de una familia, mamá, papá, hermana mayor y yo, con unos, digamos que unos cimientos católicos normales, digamos que de nuestra cultura, una familia no tan practicante,
Me refiero es que y si íbamos a misa o nos llevaban a misa cada 8 días, pues era lo normal, ¿cierto? Pero como que nunca hacíamos parte como de, no sé, otros espacios de fe y oración. Entonces yo siempre crecí yendo los domingos a misa, muy llevado por mi mamá puntualmente más que todo. Eh, Fui bautizado a temprana edad, hice mi primera comunión en el colegio, un colegio también, digamos que con unas bases católicas muy fuertes. Entonces, como que siempre evito esos sacramentos, incluso la confirmación, pero de una manera muy tibia. Tibia se podría decir casi que fría. O sea, yo podría decir que asistía a los espacios de fe y de oración y Eucaristías y demás porque tenía que ir. No porque a mis 10 11 años decía qué rico ir a misa, ¿cierto? Eh, como les decía, una familia con unas bases católicas normales, de parte de, digamos que de la familia de mi mamá, que siempre he tenido pues un arraigo supremamente grande con ellos. Sí veía, por ejemplo, a mi abuelita, que era, perdónenme la expresión, como decimos por ahí, muy camandulera, de orar todo el día, el rosario, la coronilla. En esa época, pues los canales que habían como para, para vivir como esos momentos y demás. Pero yo siempre decía, tan, tan, tan rezandera que es mi abuela. Entonces yo como que empezaba a generar como cierto tipo de impedimentos también a esas, no sé, a esas actividades de un rosario, de una coronilla, en fin, de un grupo. Entonces, bueno, yo crecí normal, una familia muy amorosa. Yo ya literalmente, como les decía y resaltando, yo no asistía a nada que no fuera obligatorio. Sigo en el colegio, yo creo que el colegio fue una etapa muy bonita, pero igual muy alejada de Dios. Alejada era porque yo nunca oraba. Yo creo que hasta muy chiquitico, por ahí hasta los 5 o 6 años, rezaba el ángel de la guarda antes de dormir y ya. Una etapa de muchas cosas, mi primer novia, eh, donde conocí incluso uno por ahí los traguitos, por allá en 10º y 11. También les cuento pues que a nivel familiar tuvimos una etapa muy dura a nivel económico. Entonces, yo más que pegarme incluso a la fe a Dios, yo me pegaba a mi mamá. Mi mamá para mí era todo, y lo es, pues mi mamá es un ser sumamente especial. Pero yo me pegaba como a la fuerza de ella, yo no buscaba otras fuerzas. Entonces, si yo la veía orando, yo como que, ay, qué bueno, ella está orando por nosotros, pero yo nunca me involucro en eso. Entonces, bueno, en esa crisis económica, eh, digamos que fortalecimos un don muy bonito desde la familia. Mi mamá sí oraba por todos, pero era sola orando por todos. Yo ahí decía, bueno, pues ojalá mi mamá la escuche el día arriba, si existe el día arriba y nos haga el milagrito. El caso fue pues que a nivel familiar seguimos pues como viviendo situaciones, siempre muy unidos. em, pero yo nunca tuve la fe, insisto, porque yo quiero ser muy claro que uno puede tener los sacramentos, uno puede vivir rodeado de toda la gente, pero si tú realmente no la sientes no la amas, no estás haciendo nada. Yo creo que ese fue mi momento, ese fue prácticamente 26 años de mi vida en esa situación, incluso hasta sin creer. Bueno, de ahí yo, pues nada, una infancia muy bonita, como te contaba, con crisis económica. Uno en esa edad también se hace el bobo y cree que todo es problema de los adultos, y es verdad. Yo seguía estudiando en donde estudiaba, yo seguía, pues obviamente no tenía, digamos, algunos lujitos que antes tenía, o algunas clases extracurriculares que me podían pagar, pero pues yo seguía tranquilo, vivía con mis papás. En algún momento viví con mis papás y mis abuelos en la casa de mis abuelos por la crisis económica, en fin, pero siempre me vi rodeado de mucho amor. Y bueno, incluso cuando vivía en la casa de mis abuelos, yo vivía de ese amor de todos, de mis abuelos, y yo seguía viendo a mi abuela e incluso a mi tía como muy entregadas a un rosario, a la Eucaristía diaria. Y yo, bueno, allá verán, ellas ya son de edad, ellas, entonces ya cuando uno está de edad es que se entrega a Dios, ¿cierto? Muy gracioso porque mi abuelo eh, siempre nos inculcaba, pues no nos inculcaba como, venga, usted tiene que ser así, pero él siempre hablaba muy desde ser ateo, desde no creer en nadie. Mi abuelo incluso, yo creo que alcanzó a ser hasta comunista y bueno, súper contra la iglesia católica. Pero bueno, nosotros nos reíamos porque era mi abuela súper rezandera y mi abuelo súper crítico, pero pues mi abuelo un ser totalmente especial
que me enseñó muchísimos valores, incluso de la familia como tal. Bueno, ahora sí, sigo creciendo, me vuelvo más consciente de mi realidad, me vuelvo más consciente de que ya no tenía ni siquiera fe, ni soportaba que me obligaran a ir a algo de Dios. Eh, Termino el colegio, viví mis primeras crisis amorosas, mis primeras rupturas, normal como cualquier despecho en la vida. Eh, Llego a la universidad, ahí me encuentro pues digamos que yo tuve 2 carreras, ¿cierto? Una carrera en la cual como persona siento que no lo logré superar por lo que me ofrecía el mundo, y el mundo que me ofrecía, noches de fiesta, licor, em, diferentes, no sé, como picar aquí, picar allá con mujeres, no sé, pues tampoco fui como el mujeriego, pero pues uno le parecía una bonita y le hablaba a varias a ver cuál caía, entonces como que me encontré con un montón de cosas que descuidé como mi primera oportunidad de estudiar, ¿cierto? Pero bueno, pasó el tiempo, senté cabeza, empecé a trabajar, senté cabeza y empecé a estudiar una carrera que ya me estaba moviendo más, me gustaba. Casualmente en esa época, insisto, todo esto alejado de Dios. Yo nunca ponía a Dios como en el centro, jamás le pedía que me ayudara con mis decisiones de carrera, jamás le pedía que, como Dios, ayúdame a este fin de semana no tomarme los traguitos, no. Yo hacía mi vida normal. Resulta y sucede que por allá, cuando empecé mi otra carrera, estamos hablando más o menos del 2010, yo conozco a alguien, se convierte en mi novia y bueno, yo en mi vida tranquila, estudiando mi carrera, yo ya trabajaba, entonces tenía como un poquito más de responsabilidad en la vida, por así decirlo. Ya tenía mi platica, incluso en esa época que empecé a trabajar, yo ya tenía mi plata, pero al verme pues con mi platica, no empecé a gastármela en lo que hacía antes, que era tomar y demás, sino como que ya empezaba como a ayudar de pronto en la casa y demás. Pero resulta y sucede que de esas cosas de la vida, esa persona que te contaba, que fue pues mi novia, en ese momento llevamos muy poco tiempo de novios, un día X me dice, Esteban, estoy en embarazo. Entonces, bueno, a los 21 años me convierto, a los 20 años sé que voy a ser padre, a los 21 años me convierto en papá súper adolescente. Yo me acuerdo que en esa época, en algún momento, como que sí fuimos, pero más influenciado por lo que hacía la gente, como venga, encomendemos el embarazo y mi hijo al señor caído de Girardot, entonces fuimos, normal, pero de ahí pues lo hice como por hacerle, por hacer sentir bien a las personas que me decían, no, tienen que ir, hay que encomendarle el niño allá, igual sin fe, sin creer en que lo que estaba haciendo en ese momento era realmente consentido, que valía la pena. Mejor dicho, fe tibia tirando a frío congelado, total. Nada, me volví papá joven, eh, con toda la responsabilidad del caso. Viví en ese momento pues como con la mamá de mi hijo. Digamos que nosotros siempre focalizamos la relación en ser papás. Ella quedó en embarazo pues fuimos muy jóvenes y ella quedó en embarazo, digamos que al muy poco tiempo de ser novios, ¿cierto? Entonces como que nunca profundizamos y le dimos el doble clic a una relación de 2 personas muy jóvenes, y como que nunca empezamos o nunca desarrollamos realmente como ese sentimiento profundo de tener una vida juntos, de somos el uno para el otro, pero sí fuimos muy buenos papás mientras estuvimos juntos, ¿cierto? Eh, Fueron pasando los años, insisto, alejado de Dios totalmente. Es más, yo ya decía a viva voz, yo no creo en Dios. Para mí la iglesia no es nada, para mí la iglesia es muy acomodada, para mí, porque también veía alrededor de mí gente que posiblemente era muy creyente, pero se rezaba el rosario y al otro momentico iba e insultaba al otro, o hacía algún acto o mentía, en fin. Entonces uno siempre toma ese tipo de ejemplos para irse por el camino fácil, y el camino fácil para mucha gente es no creer. Entonces, bueno, seguía pasando el tiempo, yo ya estaba trabajando, cumpliendo mis responsabilidades. Aquí empieza un momento o empieza como entra un protagonista en mi vida. Yo estaba trabajando, yo entré a ese grupo de trabajo, tenía ya amistades porque llevaba mucho tiempo, era gente de mi misma edad y conocía a una persona, ¿cierto? Amigos, incluso esa persona, pues una mujer tenía su relación, en fin. Y bueno, digamos que amistad totalmente. Llegó un momento de mi relación, ya mi relación sentimental, ya de padres, en que nos encontramos en un momento donde dijimos, venga, ¿qué estamos haciendo?
nosotros estamos todavía muy jóvenes, estamos focalizados 100% en nuestro hijo, pero aquí no hay como un proyecto más allá. Incluso una etapa que es incluso muy dura para mí, que hoy en día la veo con retrospectiva y analizo desde mi fe lo que fue y pues yo no sé y no lo puedo leer hoy en día, me cuesta y no sé si fue una señal de Dios, una señal de la vida o simplemente lo que debía pasar. Y es que en esa relación en la que yo estaba, esa persona vuelve a quedar en embarazo. O sea, yo ya estaba, digamos que, preparándome para recibir a mi segundo hijo. Incluso en ese momento mi madre me dice como, Esteban, no, usted ya se tiene que casar. Pues yo estaba viviendo con la persona, pero pues literalmente como dicen por ahí en concubinato. Eh, y yo dije, Dios mío, es más, no sé si dije Dios mío, pero seguramente lo dije pues como por inercia. Eh, si será el futuro de esta relación, ahora ya con un segundo hijo, si queremos vivir juntos la vida, si nos amamos lo suficientes como para eso. El caso fue yo a que ni siquiera digo que la voluntad de Dios, porque Dios nunca quiere pues lo malo para nadie, pero la vida nos permitió o nos arrebató ese embarazo, ¿cierto? Un aborto espontáneo, em, porque de entrada pues fue un embarazo de alto riesgo desde el momento cero. Y bueno, digamos que a partir de ese momento, creo que ambos reflexionamos y dijimos interiormente como si estamos hechos el uno para el otro. El caso fue que tuvimos un momento de conversación y hasta ahí llegó nuestra relación, ¿cierto? Muy jóvenes todavía, no sé, teníamos 24, 25 años. Yo era el más viejo, tenía 24, 25 años. Entonces, bueno, tomamos la decisión, insisto, recuerden que yo había mencionado que había una protagonista, que después se va a volver protagonista en mi vida religiosa y en mi fe, y esa persona, yo coincidía en muchos momentos con ella, pues porque a veces compartíamos transporte y demás, y ella me hablaba de Dios, y yo, ay, parce, no, yo no, yo Dios no, nada, no. Pues muy bacano por vos, que haces el rosario, que tu familia es súper creyente. Yo nada, yo cero Dios, yo no lo veo en ninguna parte. Para mí hay un ser supremo seguramente, o puede que no lo haya, pero pues nada, X. Resulta que bueno, ya seguí, pasó poco tiempo realmente, coincidimos ambas personas, esta persona que te digo que me habla mucho de Dios y yo en terminar la relación. Entonces empezamos a frecuentar más espacios como de amistad, como, hey, qué bacano, hablar con vos es muy bacano, vos me hablas de Dios, a mí me parece sensacional con la pasión que me hablas de Dios y a mí me gusta escucharte, ¿cierto? Pero pues hasta ahí, yo muchas veces le decía, yo no creo, en fin. Empieza a despertarse, ya digamos que los dos viéndose, porque ya venía también una relación de 10 años o más, donde yo creo, no sé si vivió lo mismo que yo, pero también llegó un momento en que decía, pues quizás no sea mi futuro con esta persona. Y, y, y bueno, como te contaba, yo empezamos a frecuentar más espacios y a mí, no sé por qué, ahí es donde creo que Dios empieza a valerse de muchas cosas. En este caso, se valió de su fe para empezar a entrar a mi corazón. De alguna manera. Entonces ella empezaba a hablarme y me hablaba muy seguido de eso. Incluso espacios que compartíamos se volvían en conversaciones de eso, de fe, de es que no, es que ella hace el rosario, es que ella hizo una peregrinación, es que ella y yo. Yo ya empezaba a no a ver las cosas como, hey, qué aburrición, como qué pereza, yo no creo, yo ya empezaba como a poner la cara de que me está, entonces yo era así, ella me gusta, la voy a escuchar. Entonces, bueno, ella empezaba a hablar. Eh, listo, súper bacano. Creo que la relación empezó a tomar, la relación no, esa amistad empezó a tornarse eh, de una manera diferente. Ya había un gusto mutuo, eso sentía yo. La expresión es esta, es nos veíamos ya libres, entre comillas, como a realmente ya un poco más maduros a buscar algo diferente y puede que no fuera una relación, puede que fuera, no sé, una maestría, una especialización, no sé, porque cada quien estuvo inmerso como en su relación. Y bueno, empezó a generarse un gusto muy bacano, que yo dije, voy a por ello. Esta va a ser, esta mujer me encanta, esta mujer me habla muy bonito de Dios, vamos a seguir escuchando, pues yo decía, la tengo que conquistar. Aquí viene otra herramienta muy bonita que usó Dios conmigo, y fue el tratar de autoconvencerme de que ya yo era creyente de la noche a la mañana. Entonces me acuerdo mucho yo a un miércoles de ceniza.
miércoles de ceniza, yo, hey, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Ah, no, todo bien. Voy para, voy para la iglesia, me acuerdo que en esa época era la Consolata. Voy para la Consolata, que hoy es pues, miércoles de ceniza. Voy a imponerme, ella está trabajando en otra empresa, voy a imponerme la Santa Ceniza y pues a escuchar la Eucaristía, porque hay que ir hoy a eso, ¿cierto? Entonces le decía, es como así, espérame que ya te caigo y te acompaño. Claro, entonces yo entre mis estrategias de conquista dije, no, esta mujer le encanta su fe, su religión, pues vamos a conquistarla por lo que más le gusta. Es como, yo, si a ti te gusta la comida, yo te voy a empezar a invitar, y es lo que más te gusta, yo te empezaría a invitar a los mejores restaurantes, ¿cierto? Sí. Entonces, listo, yo llegué allá a la misa, incluso así súper de valiente, le dije, no, vete tú a tu espacio, en la parroquia, yo voy a buscar mi espacio, que quiero vivir esta Eucaristía solo, a mi manera. Ah, no, esta es la O sea, estrategia. ibas con toda la Sí, estrategia del mundo para total, hacerle sí, creer. pensado ella. Y ella diría, no, este man tan interesante, ¿cierto? Después de tanto hablarme de Dios, está buscando a Dios, ¿cierto? Y incluso yo le decía, no, pues yo voy, y, pues normalmente yo he ido, ¿cierto? Ahí con un poquitico de mentiras, pues yo creo que piadosas. Pero bueno, el que juzga es el de arriba. Entonces, bueno, vivimos la Santa Ceniza, fue muy gracioso porque entonces yo ya tenía la ceniza en la frente, normal, nos despedimos, me fui para la casa y yo llegué a mi casa. Y mi mamá me va viendo con la Santa Ceniza en la frente y me dijo, Esteban, Dios mío bendito, ¿a usted qué le pasó? ¿Qué me le hicieron? ¿Por qué tiene la Santa Ceniza? Y fue muy gracioso porque yo le decía, no, mami, yo fui y acompañé pues a una amiga, toda la cosa, y nada, ahí trascendió, pero mi mamá sí generoso. O sea, imagínense el alto grado de desconexión que yo tenía con mi fe y con esos momentos de búsqueda de Dios, que verme con la Santa Ceniza era, Dios mío bendito, el acabose que le pasó a este man, literal. Entonces, bueno, nada, ahí empieza la cuaresma, 40 días. En esos 40 días o en esa cuaresma recuerdo yo que en ese proceso de conquista yo la acompañé a ella, no sé, a Eucaristía los domingos, uno que otro rosario por ahí que se le atravesaba. Entonces yo siempre trataba de imitar o de, sí, hacer lo mismo que ella hacía en su fe. Entonces yo empecé a forzarme una fe que quizás no era la que estaba buscando. Llegó Semana Santa, después de esa cuaresma yo literalmente, me perdona la expresión por favor, yo me chupé toda la Semana Santa, toda. O sea, yo me hice las 7 palabras, yo no sabía qué era eso. Yo cargué velita en procesión, casi que me pone a cargar santos, yo creo. O sea, yo fui a todo, absolutamente todo. Fui a la vigilia el sábado, y yo en ese momento recordé que la vigilia era súper larga y yo decía, Dios mío, ¿en qué estoy metido? Mejor dicho, yo vi la Semana Santa como un católico practicante 1 a 10, 1000%. Y fue muy gracioso, insisto, yo empecé a sentir una fe forzada. Forzada, ¿por qué? Por mi proceso de conquista. La conquista se dio, logré el objetivo, qué bacano, novios. Empecé igual en ese proceso de conquista, porque uno, pues no es que novio la conquisté, ya somos novios y nada, pues no hay que seguir conquistando. El punto débil o el talón de Aquiles de ella era ese. Y nada, entonces yo trataba de ser mucho más frecuente a las Eucaristías. Si no era con ella, yo iba a Eucaristía, a la parroquia cerquita a mi casa, y a mí se me llenaba la boca diciendo como, yo también fui a la Eucaristía, qué bacano. Entonces como que haciéndole notar a ella que yo estaba tratando de vivir también mi fe, ¿cierto? Digamos que hasta ahí podíamos estar en un 70-30, 70 queriendo como aparentar mi fe, una fe que no, y un 30 que ya empezaba a Dios a calar en mi corazón, de ciertas maneras. De 10 misas yo te podía decir yo a que escuchaba la homilía de una sola. En la otra yo era mirando ahí, a ver, para el páramo, yo, qué parroquia tan bonita, qué buena estructura, en fin. Pero había una homilía que quizás me entraba y me calaba y yo decía, ay, qué bacano este mensaje. Bueno, seguía en mi proceso de conquista. Yo quiero ahí hacer un paralelo, yo ahí es que también, pues, digamos que en ese proceso de noviazgo, yo recuerden que yo había vivido ya un proceso de separación, me había separado físicamente de mi hijo, porque pues, vivía con él, y también empecé a vivir muchos procesos duros dentro de esa separación, donde yo me daba golpes de pecho por haberme separado de mi hijo,
donde muchas veces incluso me quedé en una relación por mi hijo, que tampoco está bien, donde no había quizás unos cimientos grandes de amor o de proyectos futuros. Entonces yo también me daba muy duro en ese momento y de manera paralela estaba viviendo una nueva relación y estaba viviendo una nueva separación. Eh, Me daba muy duro porque me ponía como en tela de juicio mi papel de papá. Entonces yo era pues yo tenía como las visitas ya, pues no, digamos que no programadas así súper estrictas, pero pues yo sabía que un fin de semana era de ella, otro fin de semana era mío, que en semana pues era acordar que, no sé, lo recojo en el colegio, lo visito tal día, en fin. Entonces era duro, para mí fue duro porque yo pues generé un vínculo desde el momento cero con mi hijo muy importante. Él es, pues, es uno de los grandes motores que mueven mi vida, ¿cierto? Entonces empecé a vivir eso y empecé a usar ese 30% que les mencioné ahorita de flechazo de Dios con la situación que vivía. Entonces yo empecé a encomendarle mucho, como a Dios, Dios, ayúdame en esta situación, quiero entenderla, quiero tener la capacidad de discernir. Yo no sabía qué era discernir. Lo estoy utilizando ya porque sé qué significa. Quiero tener la capacidad de entender, quiero, quiero vivir en tranquilidad, porque también empiezan digamos que muchas definiciones, incluso desde el punto de vista económico, de las responsabilidades que asumimos, en fin. Entonces, para mí eso fue complicado, incluso pues yo te cuento que en ese proceso incluso alcancé a vivir como una lipotusa de separación de mi hijo y bajé como 8 kilos, o sea, y en paralelo seguía viviendo esa relación que para mí era muy bonita, donde seguía forzando una fe. Yo me sentía bien en mi relación cuando asistía a cosas de fe y de Dios, me sentía raro, me sentía forzado, me sentía abrumado es la palabra, pero me sentía tranquilo después de que terminaba esa cosa, vivía mi relación, íbamos a comer normal. Entonces, bueno, ahí sigue mi camino, digamos que en paralelo con la situación de mi hijo, yo seguía sintiendo como ese vacío de mi parte por no ser más presente en momentos del día a día, que después de mucho tiempo entendí que muchas veces no es el tiempo que estés ahí presente como un ente, porque yo llegaba a trabajar, lo encontraba dormido, me iba temprano y lo estaba dormido, que era empezar a disfrutar el tiempo de calidad, ¿cierto? Eh, y bueno, sigue pasando el tiempo. Eh, en ese proceso ya vuelvo al de conquista, ya era pues una relación un poquitico más avanzada, empecé a de pronto a asistir a un grupo de oración, la acompañaba a una clase de Biblia, para mí todo era mandarín, latín, o sea, yo no entendía nada, yo no entendía por qué se reunían, yo no entendía por qué había gente que oraba como con un sentimiento tipo cantado, para mí todo eso me abruma y yo decía, "Ave madre, yo estoy viviendo una fe por conquistar a alguien y por mantener la conquista, que no es mi fe. Yo no me siento bien en este grupo de oración o yo no me siento bien en esta clase de Biblia". En ese momento lo decía, claro está. Bueno, pasa eso, vivo mi fe de una manera forzada, esa es la palabra, no tiene otra palabra. Y dentro de ese mismo proceso a mí me dicen como, pues esta persona que era pues mi pareja en ese momento, mi novia, me dijo como, ve Esteban, hay unos retiros, yo no sabía que era un retiro, yo ni siquiera creo que fue en algún retiro en el colegio. Hay un retiro, se llama Retiro de Maús, es un retiro para hombres, qué bacano que fueras. Y yo, lo que usted diga, mi amor, usted decide a dónde voy a estar yo y allá estaré. Entonces, bueno, vivo un retiro de Maús. Después de mucho tiempo, yo entiendo que uno muchas veces debe intencionar los retiros. Entonces, es muy diferente un retiro que yo hice hace 4 o 5 años a uno que hice hace un año o dos, porque son momentos de mi vida muy diferentes. Entonces, te cuento que yo para ese retiro de Maús voy como con dos peticiones a Dios. Insisto, yo voy con una fe forzada. ¿Cuáles eran mis dos peticiones? Era ese vacío. Digamos que eran dos con cara de tres. La primera era ese vacío que tenía como a nivel de ser papá, no tan presente en el día a día, y que quería esforzarme o quería darle a mi hijo realmente las bases para su vida. Yo viví, como les contaba al principio, en una familia muy bonita, pero digamos que siempre recibí el amor más grande o el amor constante por parte de mi mamá. Yo por parte de mi papá, digamos que crecí como una figura autoritaria, una figura de, al principio como de respeto y de miedo.
Entonces yo tenía como ese vacío también como de un papá cercano, amistoso. Y por el otro lado, yo también como que iba en pro de agradarle a mi pareja, y también encomendar esa relación que muchas veces se estaba viendo entorpecida, porque yo tenía que vivir una relación de papá, pues digamos que un papel de padre y un papel de novio, que quizás yo no estaba entregándole también muchas cosas. Yo me entregaba mucho desde la fe para seguir agradándola. Yo creo que incluso muchas veces nuestra relación se basó en eso, en que yo seguía agradando desde mi fe para continuar. Pero vivíamos muchos conflictos de todo tipo, de tiempo compartido. Entonces yo muchas veces como que no me importaba nada, estaba con mi hijo y y el resto del mundo no importa. Que en ese momento yo lo veía que estaba muy bien y bueno, puede que está bien. Digamos que los hijos son para muchas personas lo más importante. Yo ya lo que he aprendido en la fe es que pues cuando tú estás en en una relación con propósito o estás casado, tu pareja realmente es eso más importante. Pero bueno, yo ahí tenía una cantidad de preguntas, muchos conflictos, entonces también parte de la intención de ese retiro era como entender y querer ser mejor de parte y parte. Entonces, bueno, te cuento yo aquello, ese retiro lo lloré de principio a fin. Yo no sabía lo que era un retiro, yo chillé, a mí me decían hola y yo lloraba, me decían chao, yo lloraba. Eh, entonces, no sé, yo abrazaba a alguien y pensaba que era mi papá y yo le decía, perdón, te quiero más en mi vida. Yo, no, mejor dicho, ese retiro a mí literalmente me cambió la vida. En, 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 en escupir, en soltar, en vomitar, perdón, todas las expresiones, pero realmente eso fue lo que yo viví, en liberarme. Hay un momento muy gracioso del retiro para mí, eh, donde yo estaba hablando con un sacerdote. Y el sacerdote me preguntaba, pues, ¿tenés novia? Y yo, sí, tengo novia. Y es que, qué bueno, muy bueno que empieces a vivir esa relación en castidad. Y yo, ¿what? ¿Casti qué? Bueno, yo creo que yo ya había escuchado obviamente la palabra castidad en mi vida, pero la empecé a escuchar desde la fe, desde un sacerdote que nunca la había escuchado. Bueno, te cuento pues, Joana, que yo salí de ese retiro un domingo y yo dije, pucha, yo voy a ser sacerdote, voy a ser casto, voy a ser, mejor dicho, yo salí renovado, o sea, mi fe, ya encontré mi razón de ser, súper bacano, ¡tum! Me duró un día. Literalmente me duró un día, al otro día, pues yo, bueno, nada, seguí mi La vida emoción y normal. la efusividad un Sí, día. no, total, es que los que hemos vivido un retiro, sabemos que el retiro es muy bonito, Pieza que es de puertas para afuera. exacto, pero realmente el retiro que vives en tu vida es después de que tú sales. Es la Claro. constancia que tú tengas con tus compromisos personales y espirituales. Yo ese momento me comprometí con todo, incluso me acuerdo que yo salí del retiro, me vi con mi novia y le dije, vamos a ser castos. Y ella dijo, wow, ¿qué es eso? ¿Cómo así? Qué maravilla, Dios mío bendito. Y al otro día yo, bueno, ¿qué hay para hacer? Buscando la excusa para ir a ver dónde nos encontramos solos, ¿cierto? En fin, entonces, ¿qué seguí sintiendo? Que mi fe forzada pues, en la conquista, más este retiro que para fue muy bonito. Fue muy bonito porque realmente yo sí hice muchas cosas. Yo le escribí una carta a mi papá, yo le pedí, digamos que un perdón general, no como perdón por esto, sino como perdón general, porque yo también, ya más maduro, ya más grande, empecé yo también a generar un vínculo de desvínculo. Eh, creo que le dije que yo a veces me sentía como viviendo con un huésped en la misma casa, donde no hay vínculo. Eso me ayudó mucho a fortalecer o a empezar a generar unos vínculos después de viejos con mi papá. Hoy en día, pues la relación con mi papá es muy bonita, ¿cierto? Después de muchos procesos internos que tuve yo y seguramente tuvo también él, muy bonita. Entonces creo que Maús para mí fue un gran punto de partida para resolver muchas cosas que en el transcurso de mi vida no resolvía ni por medios propios, ni por mi fe, ni por nada. Eh, También empecé a disfrutar mucho el tiempo de calidad con mi hijo cuando estaba con él. Sí me ayudó bastante, pero no al nivel en que yo salí el domingo, ¿cierto? Eh, entonces, como te decía, yo seguía viviendo una fe medio forzada, ya no era un 70-30, podíamos estar hablando de un 50-50, un 60-40, más el 60 ya enfocado en que estaba empezando a descubrir un poquito más lo que yo sentía. Entonces yo empecé
a negarme a muchas de las actividades que mi novia en ese momento me ofrecía compartir juntos, pues porque, hey, qué bacano que me acompañes. No me siento bien, gente, no. Sabes que ese grupo me parece como que no me entra la oración tan cantadita. No, me parece que, no sé, que el tonito de voz no sé, no me siento preparado para disfrutarme un rosario. O sea, ya empecé como a negarme, pero no me negaba porque le cogí pereza a esas actividades, sino porque sentía que yo quería estar volando en mi fe sin haber inicialmente gateado. Y vivir el proceso, gatear, caminar con tropiezos, caminar normal y correr. Yo no viví eso, entré a correr y correrme la media maratón de la fe. Entonces, bueno, digamos que ahí empecé yo a discernir internamente, ya conociendo un poquito más lo que era la palabra discernir, sobre qué quería vivir yo Ujú, con mi fe y cómo quería poner a Dios en mi vida. Yo tenía muchos conceptos marcados en mi vocabulario de fe. El ujú, discernimiento, la misericordia de Dios, la castidad, pero yo te digo, pues, yo a la castidad para mí era, ay, qué bacano los que la hacen, qué bueno por ellos. Yo no, pues, yo no le doy sentido si yo amo a esa persona, si yo no es que me ujú, esté acostando con una y con otra en una fiesta y en la otra, no, yo estoy con la persona que amo, es mi novia, si me acuesto con una persona, si tengo relaciones, está bien. Yo nunca entendí lo que era la castidad hasta muchísimo tiempo después. Bueno, yo les he contado muchas cosas bonitas de mi relación. Nosotros vivimos muchos conflictos, muchísimos conflictos por muchos temas. Incluso yo empecé a debatir mucho con mi pareja, con mi novia de ese momento, sobre muchas cosas de la iglesia, de la religión. Yo tenía como un porcentaje pequeñito, el 1% más de fundamentos para tener una conversación con ella. Entonces, nosotros también teníamos unos espacios muy bacanos de debate, pero muchas veces esos debates se convertían en discusiones. Habían también muchas discusiones con respecto a, a como esos roles que tenía yo de padre. E insisto, yo defendía a capa y espada que es que a mí mi mundo era todo, era mi hijo y ya, que era válido para mí en ese momento. Eh, pero también tenía que entender que yo ya estaba viviendo una relación con propósito, ¿cierto? Que es una relación con propósito, también lo descubrí mucho tiempo después. Creo que nosotros los católicos, en una edad, eh, digamos que más consciente, no le va a poner que, que a los 25, a los 18, no, cuando realmente somos conscientes de nuestra fe y lo que significa una relación con propósito, estamos enfocados en que vamos a vivir esa relación, vamos a construir sobre esa relación y vamos a buscar nuestra vocación. Y una de las vocaciones es el matrimonio, ¿cierto? Entonces, igual, como te decía, yo descubrí eso mucho tiempo después, pero vivimos muchos conflictos, entonces muchas veces nosotros discutíamos, terminábamos, como dicen hoy en día, éramos pareja tóxica por todo, por toda razón. Entonces yo como que decía, esta sí será mi relación, esta sí es la relación que yo quiero, seguramente ella también se hacía la misma pregunta, pero bueno, digamos que llegó un momento de la vida que se llama pandemia, que a muchos nos sirvió para muchas cosas. En esa pandemia, cada quien en su casa, mi novia de ese momento, yo con mi familia, ahí fortalecí mucho más lazos con mi papá, con mi mamá, mi hermana pues ya se había casado hace algunos años, en fin. Y bueno, digamos que esos espacios muertos, entre comillas, en la casa, los utilicé mucho con esta persona, que era mi novia en ese momento, para vivir también muchas cosas de Dios. Veíamos una película de Dios, nos intentamos consagrar a la Virgen. Yo no sabía qué era eso. Me gustó, me encantó la consagración que hice. Eh, no nos consagramos del todo porque al final, como en la última sesión, te cuento que pasó de todo. O sea, Dios no quería que nos consagráramos ese día. Pero bueno, vivimos todo el proceso, incluso y después vimos la consagración a San José. Fue súper bacano porque compartimos muchos espacios. En esa soledad eh, de fe, de estar juntos, de vivir las cosas muy bonito en pareja, y nos vimos en la simpleza de no tener nada. Y entonces empezamos, yo creo que cada una reflexionar era como, "Jue madre, ¿por qué peleamos tanto? Eh, ¿Por qué discutíamos tanto?". Entendimos muchas cosas también de lo que era una relación con propósito, pero hasta ahí. En esa época, mi novia del momento
también empezó a participar en ciertos grupos donde le empezaron a hablar de una manera muy incisiva sobre la castidad. Entonces ella me hablaba también mucho de la castidad y ese era uno de los principales temas de discusión con tintes de pelea. Yo le decía, no, pero ¿qué es eso? Pues nosotros, bueno, muy bacano si lo hubiéramos hecho desde que nos conocimos, pero vos y yo ya llevamos mucho tiempo, es muy difícil dejar de hacer algo. ¿Cuánto tiempo llevaban? Yo creo que en ese momento llevamos por ahí unos 4 años ya, 4 años recorridos y medio más o menos. Ujú, ok. Y, y bueno, ya llevamos 4 años pues sin castidad, entonces era muy difícil para mí, perdónenme la expresión, cortarme el chorro. Yo decía, no, 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 pues esto no, no, conmigo no es para eso, no. En fin, pero fue un momento muy bonito de pandemia. Obviamente teníamos nuestras discusiones, nuestros debates, en fin, pero fue muy bonito. La pandemia yo creo que nos dio el check después de tantos años de tanto aprendizaje. Yo creo que no fue más que aprendizaje de yo pensar, bueno, madre, esta sí es la mujer de mi vida. Esta es la mujer con la que quiero construir. eh, Esta es la mujer con la que tenemos muchas cosas en común. Somos tan diferentes que nos complementamos, no nos completamos, sino que nos complementamos el uno al otro. Eh, Nada, vamos con toda, vamos a buscar el espacio, voy a proponerle matrimonio. Y bueno, les cuento que después de la pandemia, cuando pudimos viajar, salir, buscaba un momento y le propuse matrimonio a esta persona. Me dijo que sí. Entonces, por eso les contaba en toda esta historia les decía mucho que esa persona que fue mi novia, porque hoy en día pues ya no es mi novia, ya es mi esposa. eh, y bueno, digamos que en ese proceso yo le pedí matrimonio. En esas discusiones que tuvimos tan acaloradas sobre la castidad, yo le dije a ella, "Vea, sabes que mira, yo no voy a discutir más del tema, te ofrezco un negocio. Si algún día vos y yo nos casamos, a partir del momento en que yo te proponga a ti matrimonio, vamos a guardar castidad hasta el día de nuestro matrimonio. Sean 2 meses, 3 meses, un año, 2 años, 3 años. Te lo prometo y lo voy a hacer por amor a ti. No por entender lo que era la castidad, sino porque te amo y porque quiero cumplirte, perdóname la expresión, ese capricho que tenés. Listo. Así lo vi en ese momento. Eso fue después de pandemia, o sea, estamos hablando de hace 3 años. Eh, Listo. Empezó. Le propuse matrimonio, recuerdo, un junio del 2021. eh, y fue un momento duro para mí porque literalmente ahí sí me corté yo el chorro por voluntad propia. En ese momento fue duro, como les decía, pero después del tiempo entendí realmente por qué a mí me hablaron de castidad en algún momento un sacerdote, por qué la novia de ese momento, mi novia de ese momento me habló de castidad y por qué estaba viviendo la castidad. Y empecé a entender que el amar a la persona sin esperar una intimidad física, sino que estamos viendo una intimidad espiritual, una intimidad de la conciencia, de discusiones, eh, digamos, muy profundas sobre la fe, sobre la vida, sobre los proyectos. En el vernos, no sé, acostados viendo una película y ver la película realmente, que suena muy gracioso, pero es real, era disfrutar el momento, y yo después, en ese proceso de castidad, pues realmente les cuento, pues dentro de la propuesta y el matrimonio fueron 7 meses más o menos, 6, 7 meses. Yo entendí por qué tantas veces llegó a mi oído la palabra castidad. Yo no les puedo decir que viví una relación completamente en castidad, pero sí viví un periodo en el cual descubrí, y hoy en día puedo dar un testimonio de decir, oiga, usted que está joven en su fe, que está joven en su cédula, intente vivirlo, vívalo y siéntalo, porque realmente es una gracia muy bonita que Dios nos regala y que nos permite realmente descubrir a nuestra pareja desde su todo. Ya después el tema físico y el tema muy rico, muy de todo, pero realmente cuando usted logra esa conexión, el resto es trámite. Entonces yo descubrí realmente lo que era la castidad desde nuestra fe, y aprendí a disfrutar a mi pareja desde todo punto de vista, menos desde el punto de vista íntimo. O sea, íntimo físico. La intimidad se explotó espiritual, mental, de sensaciones, de sentirnos, en fin, muy bacano, demasiado, demasiado bacano. Yo sentí a Dios de una manera muy bonita ahí.
Bueno, ahí hago un break porque antes de casarnos, un mes antes, a mí, ya viviendo todo ese proceso y esa conexión espiritual tan bacana, yo ya estaba viviendo una fe mucho más madura a mi sentir. Yo literalmente era un niño de kinder eh, que estaba aprendiendo apenas. Entonces, ella me dijo a mí, amor, hay un retiro. Tú ya hiciste tu retiro de Maús. Ella incluso había hecho su retiro de Maús Mujeres. Hay un retiro que quiero que hagamos juntos. El por qué no era vivir un retiro más, sino era el por qué es porque después de ese retiro nos podemos reunir en esa comunidad, tú y yo como pareja. La intención de ella siempre fue reunámonos como pareja en una comunidad donde estemos los dos compartiendo un espacio de fe, espiritualidad, de crecimiento. Y yo le dije, de una. Ella hizo todo, ella me llenó el formulario, ella me invitó. Ese fue como su regalo de preboda. Eh, Incluso cuando a mí me llaman a decirme, hey, ¿qué más, Esteban? ¿Cómo estás? Te damos la bienvenida al retiro. Yo, aquí un segundito, te paso a mi novia. Yo no sabía nada. Entonces yo acepto. El retiro es un retiro que se realiza en la parroquia San Juan Apóstol. Es una parroquia que queda ahí al frente del Tesoro y se llama El Cielo. Yo no conocía de eso. Pues yo no conocía el grupo El Cielo ni el retiro El Cielo. Yo conocía de Maús porque fui. em, y ya, yo no sabía nada más. Yo realmente no había vuelto a grupos de oración porque estaba viviendo mi fe pasito a pasito. Y bueno, fui al cielo, viví el retiro del cielo. Recuerden que yo les había contado que viví el retiro de Maús como con tres propósitos y los tres propósitos eran como dolores o faltantes. Yo vivo el cielo y yo me pregunto como, "Jue madre, ¿yo a qué le voy a, pues yo por qué quiero vivir este retiro? ¿A quién se lo ofrezco? ¿A qué se lo ofrezco?" Yo dije, yo no tengo nada que ofrecer o pedir más que todo. Yo tengo que ofrecer una gracia, unas gracias gigantes e infinitas a Dios por el momento en el que me encuentro. Yo como llego al retiro al cielo, a un mes de casarme con la mujer, que era la mujer de mis sueños, con la pues que amo y con la que me visualicé. Llego al retiro del cielo agradeciendo porque la relación con mi hijo se estrechó de una manera tan bonita que somos los mejores amigos. Y vivo una relación, vivo un retiro del cielo agradeciéndole a Dios que me dio la posibilidad de reencontrarme con el papá que muchas veces sentí tan alejado, ¿cierto? Viviendo físicamente con él, pero como tan alejado desde la emoción, desde esa relación fraternal de papá e hijo. Entonces yo llegué al retiro, yo en el retiro del cielo lloré una vez, a diferencia del de Maús, porque en esa historia, pues en toda la historia que les conté, había fallecido mi abuelo. Mi abuelo para mí fue un ser excepcional, un ser que amo con el alma. Y en un momento del retiro me acordé de él muy fuertemente y lloré. De resto, yo no lloré. Yo en cada momento que tenía de compartir, de vivir, de hablar, de expresarme, de contar mi pequeño testimonio, lo que sea, yo siempre dije, yo vengo acá a agradecer. Yo incluso aproveché, les hablé de castidad, de lo que está viviendo, en fin, pero yo simplemente agradecí por lo que está viviendo. Terminó el retiro, empezamos a ir a los grupos. El retiro fue un mes antes del matrimonio, entonces alcancé a ir a una, dos, tres reuniones y empecé a ser muy participativo en las reuniones. Y más que en las reuniones, empecé a ser muy participativo de lo que era la parroquia, de la vida en comunidad, de poner en práctica la fe. Y empecé a entender la palabra servicio. Nada, me casé, súper bonito, tuve la oportunidad de que nos casara el sacerdote de la parroquia. Digamos que eso fue súper fugaz porque generamos como una relación, una conexión muy bonita con el sacerdote, que hoy en día pues sigue siendo parte de nuestro matrimonio, es nuestro, se podría decir como nuestro guía espiritual de nuestro matrimonio. Es una persona que queremos muchísimo, pues el padre Gustavo, precisamente de la parroquia San Juan Apóstol. Eh, y bueno, nos casamos, vivimos una luna de miel soñada, en fin, toda la cosa, volvimos a nuestra realidad y empezamos a ser muy participativos del grupo. Y yo empecé a meterme en todo. La parroquia necesitaban algo o el grupo necesitaba algo y yo ahí estaba. ¿Quién está primero? Esteban. Y O poner empecé, un bombillo, Esteban. no literal, y yo te digo, yo vivo lejos de la parroquia y yo allá estaba en la Sí. parroquia. Y estaba, no, yo solo, estábamos en la parroquia, mi esposa y yo. Y Ujú. empecé a servir en todo, a servir en la parroquia, a servir en el grupo, de apoyar a los líderes que estaban, pues que teníamos en ese momento en el grupo. Todo lo que necesitaban, yo estaba ahí. Eh, y ahí, como te decía, yo siempre he sentido que he sido muy servicial.
muy atento con las personas. Mis papás en algún momento hicieron parte de un grupo como social que apoya y sirve. Y yo siempre fui, pues vi el servicio siempre, pero como que nunca realmente lo enfocaba en lo que era. Y ahí empecé a sentir lo que era el servicio en nuestra fe, el ayudarle a nuestras personas, pero en cabeza, o sea, ser herramientas de Dios, ver a la gente con los ojos de Jesús. Creo que esa palabra o esa frase, los ojos de Jesús, o ver a la gente o ver el mundo con los ojos de Jesús, para mí ha sido totalmente reveladora, porque Dios para mí fue eso, servicio puro, servicio desinteresado, y empecé a vivir en un servicio bonito, dentro de la parroquia, dentro del grupo, en fin. Empiezo a servir en retiros, me entrego al 1000%. Mamá o me acostaba a las X de la noche y me levantaba, o sea, dormía 2, 3 horas y me levantaba, qué hay que hacer, con qué hay que ayudar, en fin. Y yo creo que de manera implícita, digamos que las personas a cargo, los líderes empezaban a ver eso. Yo siempre lo hice porque me nacía del corazón. Incluso mi esposa me decía, hey, pues está sirviendo tan bonito. Y yo, pues, ¿cómo así es que no puede servir feo o bonito? Pues no entendía, pero yo seguía dándola toda. Y bueno, un día X, digamos que en el grupo del cielo, eh, hay momentos, pues digamos que hay como un año de liderazgo, donde se preparan 2 retiros al año, donde se preparan reuniones, y no solo reuniones semanales, sino que se preparan muchos momentos de crecimiento espiritual o actividades recreativas enfocadas a Dios, o sea, hay de todo. Y bueno, se acabó como ese periodo de esos líderes que estaban antes, de esos coordinadores, y yo recibo una llamada, no me acuerdo qué día, y yo, padre Gustavo. Yo, ay, Dios mío, el padre, ¿por qué me está llamando? Nunca me llama, pues. Pues de vez en cuando sí, alguna que me escribe por WhatsApp o lo que sea, pero pues realmente, porque me está llamando? O sea, no espero esta llamada. Contesté, Esteban, ¿qué más? Esteban, me encantaría eh, que nos apoyaras en esta nueva coordinación del cielo. Y yo, pero padre, yo, pues, ¿cómo así yo? O sea, yo no soy una persona que soy el más estudiado, ni soy el que más se ha leído la Biblia, el que más ora bonito. Padre, ¿yo por qué? No, Esteban, pues queremos que seas vos. Yo le dije, padre, yo ya había aprendido a decirle sí a Dios en todo momento. Entonces yo le dije, sí, padre, yo le ayudo en lo que sea. Eh, bueno, ahí me entran los nervios, pánico escénico, ¿qué voy a hacer? Hay que preparar reuniones, hay que preparar retiros. Yo no tengo ni idea de hablar desde la palabra de Dios, literalmente yo, pues les estoy hablando de hace muy poco tiempo, casi un año. Pero sabes, yo a eso me dio la oportunidad. Igual, Dios se sigue valiendo de todas sus herramientas para coger a la cabrita descarriada, a la oveja descarriada, traerla al rebaño y decirle, vos sos mi hijo preferido. Yo creo que todos somos los hijos preferidos de Dios, todos lo sabemos, pero yo me sentí realmente con la obligación de darle el sí a Dios y de enfocar realmente mi fe y mi camino ya al mío, ya no ser el 50-50 ni 70-30, sino el 100% de la fe que vive Esteban. Entonces Esteban Qué empezó a ver bonito. su fe, su servicio, su amor a Dios a través del servicio, a través de darle el sí a Dios. O sea, que estemos aquí es que yo le di el sí a Dios para regalarle un pedacito de mi historia a todos ustedes. Y bueno, me metí en esa vaca loca de coordinar el Grupo del Cielo. La coordinación es un hombre y una mujer. Afortunadamente creo que me tocó la mejor compañera de todas como coordinadora. Eh, es una persona muy preparada, ella es una mujer muy preparada en su fe, con un camino largo. Y yo tenía a cuestas una mujer que ha sido literalmente la que me ha llevado en el camino también de Dios. O sea, mi esposa en este momento es mi guía espiritual, mi profesora, la que me exige estudiar, porque ella es, amor, hay que leer la Biblia. Yo sí, amor. Amor, tenemos que hacer el rosario. Yo, sí, amor. Pero ya lo entiendo y ya sé por qué me dice eso Ya y ya lo lo hago. gozas, o sea, Sí, ya ya lo lo hago con disfrutas. amor. Ajá. Exacto, ya le entiendo. O sea, ya no me siento tan abrumado, ya me siento bendecido porque esa mujer hoy en día hace parte de mi camino espiritual también. Entonces, bueno, llego a la coordinación del cielo, digamos que se formó como un tridente, era yo coordinador, Cata, la coordinadora, y Manu, pues mi esposa, como esa persona que me está apoyando a mí en todo momento, en toda decisión. Y bueno, nada, empezamos,
bueno, ya estamos en ese camino de la coordinación. Actualmente pues seguimos siendo, no ha pasado el año, seguimos siendo los coordinadores del cielo. ¿Qué me ha enseñado eso? Es que a través del servicio yo viví mi fe desde el principio, vivo mi fe y amo servir. Como otras personas, no sé, puede ser su camino de fe a través del canto, de la música, Claro. de orarle a Dios a través de esa manera. Para mí es el servirlo, el servir, estar dispuesto siempre, en este caso a mi parroquia, porque cabe aclarar pues que el cielo es un grupo parroquial, eh, Ok, es vivirlo y ayudar en todo lo que necesite la comunidad. Y no solamente es, ay, que voy allá y voy a ser proclamador de la primera lectura. No, sí, lo hago, muy bonito, me encanta. Pero es también todas esas actividades que podemos hacer a través de nuestra fe y de nuestra comunidad, de vivir esa fe en comunidad, que es hermoso. Entonces es ir a misiones, por ejemplo, vivimos misiones en Venecia en diciembre pasado, y yo nunca había vivido como en situación, perdóname la expresión, como tan precaria, porque realmente era dormir en el suelo, y yo disfruté cada dormida, yo disfruté cada visita, cada caminada de 7, 8 horas, porque no son más. O sea, son caminadas largas, visitando, llevando el evangelio, orando por las familias, también obviamente haciendo apoyos de mercados, de ropa, en fin. Yo dije, Dios mío, esta es mi fe la vivo desde el servicio, ok, intensamente desde el servicio. em, y también lo más bonito es que como yo tenía la responsabilidad de estar al frente de, hoy en día, pues nuestra comunidad varía entre unas 50 y 100 personas, más tirando como a 100. Es como, venga, yo no me puedo parar allá y decir, venga, yo no sé nada, vean, voy a leerles aquí algo que bajé de internet. Yo sí soy muy abierto y digo, mi camino de fe es corto, pero mi camino de fe y esta responsabilidad que Dios me ha puesto ha llevado a que yo busque de Dios, no solo desde el servicio, sino también desde su palabra. Entonces súper. me valgo de YouTube para conocer a Ujú. Dios, conocer su historia. Me valgo de vez en cuando, leo la Biblia, tengo un librito chiquitico de evangelios, lo leo, me sorprendo. Ese es lo bacano que te decía antes, yo me sorprendo todavía lo que leo. Tengo un espacio muy bonito en la parroquia también que se llama Teología para Jóvenes, donde tenemos unos grandes profesores, se llaman Julián y Juan Pablo, que me han enseñado cosas increíbles, pero increíbles son, wow, yo digo, wow, yo por qué no había aprendido antes de Dios, porque vivir la fe es muy bacano desde la práctica, es hermoso, es realmente poner en acción y en verbo lo que yo siento en el corazón con Dios. Pero también es muy bonito, es cuando tú conoces de Dios desde su teoría y decir, vea, es que Dios lo hacía y Dios nos lo enseñó en el Evangelio de, no sé, San Lucas. Y vea, es que este Evangelio o sea, trasciende en el tiempo, se aplica cuando sea. Entonces me he obligado a mí, y lo disfruto demasiado, el aprender más, el leer un poco más, el ver Súper. videos, el asistir a clases, el participar más en espacios de formación de Dios, incluso en tratar de darle mucho foco muchas veces a reuniones en el catequismo, o sea, en ser catequistas, en brindar catequis, pues se me enreda la palabra, brindar catequismo, Catequesis. eso, Catequesis. catequesis, gracias, brindar catequesis sobre un tema. Entonces, Ah, si no somos nosotros que nos preparamos, es una persona experta, entonces ahí aprende uno el doble. Entonces, yo creo que Dios puso en su oveja descarriada, la que estaba fuera del rebaño, la oportunidad de acercarse ahora sí, desde su manera, sin tantas presiones, sin sentirse tan abrumado, a ujú, vivir su fe. Yo ujú. se puede decir que llevo un camino de fe, lleva más o menos de unos 6 años, literalmente es una edad para estar en kinder o en primaria, y me encanta. Yo creo que ya este Súper. camino no me salgo, es un camino que a muchos nos cuesta tomar. Para mí es el camino totalmente y absolutamente verdadero, porque ahora disfruto y entiendo a Dios en todas las cosas de mi vida. Eh, y yo creo que la responsabilidad nuestra como católicos practicantes es siempre sonreírle al mundo. Yo soy consciente hoy en día que el día que me muera, me voy a ir, pues yo no sé, ojalá me vaya para arriba, pero vendrá una vida eterna mucho más bonita al lado de él. Y eso me ayuda a vivir, a ver la vida de una manera muy diferente. Y en Ujú. el matrimonio ha sido fundamental. Créeme que nuestro matrimonio literalmente se basa en ese tridente, en mi esposa,
yo y en la mitad Dios de una manera, es un pilar gigante así que nos abruma de la manera más bonita posible. Eh, Eso me ha servido, para eso me ha servido a mí ese camino que he vivido y creo que en ningún otro camino hubiera sido más perfecto al que hoy tengo en mi fe y en ese camino de amor a Dios. Bendito sea Y bueno, Dios. y ayer ya que me levanté esta mañana y acá estoy contigo. Bueno, yo creo que yo me quedo con dos cosas y la primera es que, como lo dice la escritura, los hombres ven las apariencias, Dios ve el corazón, es decir, Dios desde el inicio sabía como las intenciones que había en tu corazón, la pureza de intención de tu corazón, por más estrategia que hubiera de fondo. eh, Él tenía una estrategia más grande y yo creo que en este momento, al armar el rompecabezas, te lo ha hecho entender, de que si bien había una estrategia de conquista por tu parte, de hacer creer que tenías una fe prestada, es Él el que te envolvió, te enamoró, te cautivó y hoy te tiene aquí donde te tiene, dando testimonio de que es por peldaños y dejándose enamorar y envolver y a ojos cerrados, o sea, Él te cautivó. Entonces, me quedo con eso de que Él vio tu corazón, te vio desde el principio y por eso te tiene donde te tiene, con la responsabilidad, capacitándote para siempre darle la gloria a Él. Sí, así es, Joana. Incluso, como te contaba, digamos que la coordinación en este grupo, o el liderazgo, por así decirlo, es temporal. Yo el día de mañana, pues le tendré que decir a otra persona ahí, encárgate y qué bacano. Pero ahí no termina el camino. Yo creo que me enseñó esta responsabilidad a conocer a Dios desde otros aspectos y a seguir siempre fortaleciendo esa vocación tan bonita que descubrí en la fe y es el servicio. Entonces, nada, ahí les conté un poquitico de mi vida, que para mí es un camino muy gracioso, que yo cuento la historia por ahí en cualquier espacio y la gente se ríe, pero es el mejor camino que Dios me pudo, porque me regaló a Dios y me regaló a mi esposa. Y aparte de Bendito eso, me Dios. regaló la oportunidad, porque lo hago, de enseñarle a mi hijo ya desde una fe bonita, no impuesta, lo que es el camino de Dios. Entonces, Ujú. estoy feliz, en este momento no me cambio por nadie. Bueno, bendito sea Dios, de verdad que muchas gracias, porque mira que al inicio estabas que con susto, no sé qué, y mira cómo el Sí. Señor te respaldó con cada palabra, cómo permitió que compartieras tantos detalles con nosotros, de verdad que muchísimas gracias. No, a ustedes, Joa, por la invitación, demasiado bacano el espacio, muy bonito. Y ahí yo creo que el mensaje también es siempre decirle que sí a Dios, porque Él tiene el camino perfecto trazado y no podemos nunca irnos por los laditos, siempre es derecho con ese sí. Ujú, así es. Bueno, Esteban, entonces antes de que nos despidamos, te quiero pedir un favor y es que elijas uno de los colores que yo tengo aquí al fondo. Azul, sin dudarlo. Bueno, ¿cuál de los azules? El que está a tu derecha, arriba, A mi arriba, derecha, este. ese, Te digo correcto. pues que este está más cotizado. En Las serio. últimas tres, pues las últimas veces, mejor dicho, lo han escogido siempre. Dice Deuteronomio 31:8. El Señor mismo irá delante de ti y estará contigo. No te abandonará ni te desamparará. Por lo tanto, no tengas miedo ni te acobardes. Deuteronomio 31:8. Nada, es que dice uno ahí, ya, la tiene clara. Amén. Amén, total. Genial. Esteban, muchas gracias. Un fuerte abrazo para tu esposa. Que el Señor te siga llenando de sabiduría para el liderazgo que tiene hoy para tu vida y que te siga dando esa fe tan bonita para que sigas asumiendo cada una de las misiones que a medida que avanza el tiempo, pues Él te irá poniendo en el camino. Muchísimas gracias, Joa, de verdad, demasiado bacano este espacio y a ti también pues por el tiempo que me diste para contarles un poquitico mi historia. Dios te bendiga. Amén, igual a ti. Bueno, y Dios los bendiga también a todos quienes nos estuvieron acompañando. Si el Señor lo permite, nos vemos dentro de 8 días. Entonces, hasta pronto. El Señor les bendiga. Chao.
Dale clic en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.